La limusina avanzó cuidadosamente por una estrecha y mal iluminada calle lateral mientras el chofer buscaba la entrada del edificio de ladrillo rojo donde vivía Sloan. Sentada sola en la parte trasera, Sloan creía que había hecho la mayoría de las preguntas adecuadas. Si bien las respuestas no habían sido nada completas, se sentía relajada, con las ideas más claras, como si la comida, el vino y el ambiente embriagador de la velada hubieran aliviado su tensión interior. Reprodujo mentalmente la parte final. Dígame, señor Tempter, ¿quién es exactamente su cliente? Mi cliente preferiría seguir manteniendo el anonimato de momento. Como le dije, es muy excéntrico. ¿Será esto un impedimento para cerrar el acuerdo? No estoy segura. Podría serlo. Me gusta saber para quién trabajo. Pues claro que sí, como a todo el mundo, pero estas circunstancias son excepcionales. ¿Puede ser flexible? Quizá. Estupendo. Me lo tomaré como un sí. Bueno, señor Tempter. Patrick, por favor. Creo que ya podríamos tutearnos, ¿no? Muy bien, Patrick. ¿A tu cliente le gustaría que yo conmemorara a varias personas sin saber cuál es su vínculo con él? No tiene demasiado sentido, y es algo muy difícil. No, probablemente imposible de hacer. Carecería de contexto, desconocería su relación, no podría valorar bien su importancia. Se trata de aspectos clave en cualquier monumento conmemorativo. Sería como construir un edificio sin poner unos cimientos sólidos. No es un buen enfoque. Te aseguro, Sloan, que mi cliente es muy consciente de este dilema, lo mismo que yo. Pero antes de aportar la información relevante, que incluye todas estas cosas que solicitas, me ha pedido que obtenga tu compromiso en firme. Parece una persona muy reservada. Lo es, dijo el abogado sonriendo. Ni te imaginas cuánto, pero di que sí y las cosas empezarán a aclararse. ¿Cómo puedo hacerlo sin saber que... la interrumpió? Y ella se quedó callada y lo escuchó con atención mientras hablaba. No es fácil, desde luego. Estoy de acuerdo contigo en ese punto. Creo que haces bien en estar cauta. He hablado mucho con mi cliente para pedirle que sea más abierto ahora, al principio. Supongo que podría decirse que te está pidiendo un acto de fe. Tienes que aprender a confiar en lo desconocido. Mi tarea esta noche es convencerte de que aceptes este trabajo, pero verás, Sloan, le he dado muchas vueltas a esta situación y he llegado a la conclusión de que puede que estés exagerando el problema que se te presenta. En nuestra vida y a lo largo de la historia hemos visto cómo conseguían grandes cosas personas excepcionales que habían empezado con el mayor de los misterios, rodeadas de dudas, sumidas en la incerteza. Piensa en los grandes avances de la tecnología, la medicina, el arte y la literatura. Se harían pocos si la gente supiera con certeza con qué va a encontrarse al final. La grandeza requiere a menudo más que el mero compromiso. Exige riesgo. ¿No te parece? Aventura. Steve Jobs en su garage, Marie Curie en su microscopio, Lewis y Clark contemplando por fin el océano Pacífico, por mencionar algunos que me vienen a la cabeza. Te estamos pidiendo eso, ni más ni menos. Porque mi cliente cree que tú podrías ser una de esas personas excepcionales. Y sea cual sea el resultado final, serás generosamente recompensada por tu trabajo. Caramba, Patrick. Ha sido un discurso muy elocuente y de lo más halagador. Me he hinchado como un pavo real. Casi me lo trago todo. Pero lo de Steve Jobs y yo, bueno, no es realmente mi estilo, creo. Tendrás que probar otra cosa. El abogado sonrió. Inclinó ligeramente la cabeza, con deferencia casi asiática. Ah, me has calado. Más o menos como imaginé que ocurriría. Te pido disculpas. Después de tantos años de persuasión, hay que saber elegir el planteamiento adecuado para cada persona. El halago es una opción muy evidente. Tendría que haber sido mucho más sutil. ¿Soborno? ¿Amenazas? Más bien no.
¿Engatusarte? ¿Suplicarte? ¿Ponerme de rodillas en este lujoso restaurante para rogarte? No estoy seguro de que nada de esto funcionara. Tal vez una combinación de todas esas cosas. Echó la cabeza hacia atrás y rió como si todo lo que había dicho fuera un chiste, y ella se unió a él. Verás, prosiguió, adoptando de golpe una expresión fingida de cordero degollado. Con un apellido como el mío, ¿qué significa? ¿Tentador? Bueno, tengo que encontrar la forma exacta de tentarte. Un problema en tu profesión, imagino, asintió Sloan. Tiempo atrás tuve un amigo abogado con quien solía jugar al squash los fines de semana, comentó Dempter encogiéndose de hombros. Fred Cheatham, que lo tenía mucho peor. Habríamos formado un buffet fantástico, se leería Tempt Her y Cheat Him, ya sabes, tentarla y engañarlo. Muy bien, dijo Sloan con una carcajada. ¿Qué significa exactamente generosamente recompensada? Ah, el meollo del asunto, como suele decirse. Mi cliente te proporcionará un despacho completamente amueblado, con el equipo que creas que vas a necesitar durante todo el tiempo que precises. Puede que tengas que viajar un poco. Sí, con casi toda seguridad diría que llevaría varios meses determinar si las personas a las que mi cliente quiere ver honradas merecen monumentos conmemorativos individualizados, o uno solo que capte todas sus contribuciones en un único lugar. Eso es cosa tuya, Sloan, aunque mi cliente parece preferir un único lugar, un único diseño conceptual. Pero no querría inmiscuirse en tu creatividad. Mientras trabajes documentándote un sueldo de 5,000 a la semana, por una propuesta que cumpla todos sus criterios y sea aceptada. Él es el único juez de este concurso. $1,000,000, y posteriormente, por supervisar la construcción, otro $1,000,000. Una vez finalizada satisfactoriamente, una gratificación de $500,000 y, naturalmente, todos los gastos en los que incurras. No tendrás costes adicionales. Sloan se había caído de espaldas al oír las cantidades. Debía de tener la boca abierta porque Patrick Temper sonrió. Parece mucho, pero apenas representa los beneficios que mi cliente obtiene en la bolsa en una semana. Puede que incluso en menos de una semana, en un par de días buenos, quizá incluso en unas horas destacadas. Esas cifras parecen altas, más bien imposibles, improbables. Sí, yo también lo pensé, casi sospechosas, diría, pero tienes que verlo desde otra perspectiva. A mi cliente le satisfaría enormemente lanzar tu carrera profesional, como una beca de investigación tras la residencia para un médico, una beca Rhodes para un estadista en ciernes o ser seleccionado en la primera ronda de draft en la NFL para un jugador de fútbol americano. ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? Hay arquitectos mucho más experimentados. Dempter inmediatamente alzó la mano para indicarle que parara. Cualquiera de los cuales habría aceptado este reto al instante, aseguró con énfasis. Pero mi cliente lo ve de otro modo. Las personas a las que quiere conmemorar fueron fundamentales para él cuando estaba empezando y en momentos decisivos de su carrera profesional, desde su juventud hasta su madurez. Así que, de hecho, quiere devolver esos favores. En cierto sentido, Sloan, tú y tu diseño formáis parte de ese monumento conmemorativo, por lo que a alguien ya establecido no le atrae del mismo modo. Esto tenía sentido para Sloan. ¿De cuántas personas estamos hablando? Para el monumento conmemorativo, quiero decir. De media docena. Está preparando los nombres ahora mismo. Dempter sonrió de nuevo. Y mientras lo hace, aquí tienes un incentivo. Digamos que es una pequeña muestra de su sinceridad. Dempter se sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y se lo entregó a Sloan, por encima de la mesa. Llevaba su nombre escrito a máquina en el exterior. Lo abrió.
Dentro había un cheque bancario a su nombre por $10,000. Fue a hablar, pero el abogado levantó la mano para interrumpirlo. Puedes cobrarlo cuando quieras. No tienes que firmar el acuerdo para hacerlo. Es tuyo, simplemente por oír la propuesta esta noche. Y, por supuesto, por ser una compañía tan encantadora durante la cena. El abogado hizo una pausa. Se inclinó hacia ella como si fuera a compartir un secreto. ¿Qué es lo que decía Marlon Brando al interpretar a Don Corleone en El Padrino? Te está haciendo una oferta que no podrás rechazar. ¿Es aquí, señorita Connolly? Oyó Sloan que decía el chofer. Tenía en las manos 2 copias de un sencillo contrato de 3 páginas. Uno para usted, uno para nosotros, había dicho Patrick Tempter. Era poco más de una carta de acuerdo. Detallaba la extraordinaria compensación que Tempter ya le había descrito y contenía un par de párrafos que explicaban a grandes rasgos sus responsabilidades. Todo ello en el típico lenguaje jurídico lleno de «considerando que» y de «la parte de la primera parte». Incluso bajo aquella tenue luz veía que el contrato le daba mucha libertad de acción en cuanto a diseño, tiempo empleado y estilo. Sería su propuesta, sin ninguna supervisión aparente. Era inexperta en las legalidades de la arquitectura. Sabía que los proyectos de construcción complejos requerían contratos muy bien revisados. Ese, en cambio, era muy distinto. Sí, dijo al chofer. De acuerdo, respondió este y se detuvo junto al bordillo. Patrick Tempter le había sorprendido con el chofer y el largo y reluciente automóvil negro al salir del restaurante. Supuse que vendrías en taxi, en Uber o incluso en metro. ¿O me equivoqué? No hay que renunciar a una codiciada plaza de aparcamiento, ¿verdad? Verdad. Los dos habían reído de esa simple realidad de la vida urbana. Tempter había señalado el documento mientras le sujetaba galantemente la puerta. No es complicado, Sloan. No dudes en pedirle a tu abogado que le eche un vistazo, por supuesto. O, si tienes alguna pregunta más, llámame. ¿De día o de noche? He adjuntado mi tarjeta a la primera página, junto con un sobre sellado para devolverlo por correo. Que espero sinceramente que utilices en cuanto lo hayas firmado. Sloan tomó su bolso y salió de la limusina. Una parte de ella deseaba que Roger pudiera verla en aquel momento, a punto de ser rica, a punto de iniciar un proyecto por el que cualquiera de sus compañeros de la facultad de arquitectura mataría, a punto de ser exactamente la profesional que siempre había querido ser. Una ironía que agazapaba en su interior. De repente tenía 2 fuentes de ingresos, el dinero que le había dejado su madre junto con la advertencia de que huyera, y el dinero del hombre oculto que quería monumentos conmemorativos y la llevaba a quedarse. ¿Necesitará algo más esta noche, señorita?, preguntó el chofer. No, respondió Sloan. Me iré entonces, dijo, tocándose la gorra a modo de saludo, más que educado. Sloan pensó que el cliché era válido. Podría acostumbrarme a esto. Esperó en la acera a que el chofer se marchara calle abajo. Sintió que la envolvía la noche. Todavía hacía calor. Se sintió vigorizada, entusiasmada. Era como si el contrato que tenía en las manos tapara todo lo demás que le había pasado desde que había recibido la carta de su madre. Los buceadores en las aguas oscuras del río, el agobiante orden previo al final de la vida de la casa y la pistola envuelta en papel de regalo parecían todos ellos fruto de una alucinación, de un sueño, como si la velada recién terminada hubiera hecho a un lado la realidad que sugerían. Se adentró en la sombra contigua a los peldaños de acceso a su edificio. Escuchó un momento los ruidos de la ciudad, coches y autobuses lejanos. Un televisor a todo volumen que se oía a través de una ventana abierta. Una ligera brisa acariciaba las hojas de un árbol cercano. Miró a la derecha y a la izquierda. Calle arriba. La luz difusa de las farolas y los portales iluminados que se colaba entre los coches estacionados dejaba zonas sin luz que ocultaban formas sombrías y extrañas. La mayoría de las ventanas que veía estaban a oscuras, pero de repente
tuvo la sensación de que detrás de una de ellas había alguien observándola, como si se asomara desde atrás de una cortina. Recorrió los edificios con la mirada para intentar detectar el origen de su súbita ansiedad. Notó que le subía la adrenalina y se le aceleraba el pulso. Y pensó que algo andaba mal. Aquello contrastaba con todos los restos de su entusiasmo, y se sujetó con más fuerza el contrato y el cheque, como si alguien estuviera a punto de salir de golpe de entre las sombras para apoderarse del documento y encargarse del proyecto, convirtiéndose en la nueva Sloan. Nada de lo que sentía tenía sentido. Intentó organizar su mirada, como un científico inclinado sobre los microscopios examinando una muestra de sangre en busca de algo que indicara la presencia de una enfermedad. Notó que le costaba respirar y que se le tensaban los músculos, como si llevara un buen rato manteniendo una postura de yoga. Por un instante creyó oír unos pasos y se giró rápidamente. Nadie. Se volvió hacia el otro lado. Nadie. No sabía si era más inquietante estar sola o frente a algún desconocido. Notó la presión de alguien observándola, como dos manos en la espalda empujándola. Tuvo miedo de dar trompicones, como si estuviera borracha. Se puso tensa. Dirigió una última mirada primero a la derecha, después a la izquierda. Sacudió la cabeza y se dijo a sí misma que estaba siendo absurda. Algo que, como sabía perfectamente, era lo que todo el mundo se obligaba a sí mismo a pensar cuando se veía prácticamente superado por la sensación de que algo andaba ligeramente mal. En aquel momento no distinguía si tenía calor o frío. Se encogió de hombros de modo exagerado. Tomó los sentimientos incontrolados de su interior como si fueran desperdicios, los zarandeó, los estrujó, los partió por la mitad, los hizo trizas como haría con un diseño fallido y los desechó. Subió agresivamente los peldaños de su edificio y abrió el portal. Al cruzar la doble puerta de entrada, notó que su pulso se normalizaba. Al entrar en su piso y cerrar la puerta, se sintió imbécil. Cuando cruzó el salón, el comedor y el dormitorio, encendiendo luces, rodeada de familiaridad, se quitó la chaqueta, los pantalones y los zapatos, y se puso el chandal que hacía también las veces de pijama. Se relajó. ¿Quién no querría esta aventura?, se preguntó a sí misma. Era casi medianoche cuando Sloan encendió el ordenador y buscó el nombre del abogado. Encontró una docena de entradas. Las que le parecieron más relevantes eran artículos de prensa de diarios jurídicos o de periódicos importantes titulados: Tempter designado para dirigir la división de litigios, que hacía casi 2 décadas, y destacado abogado litigante se retira, de hacía 18 meses. Había otros artículos a los que le echó un vistazo. Un dedicado a casos interesantes en los que Patrick Tempter actuaba a favor de una u otra parte. Grandes casos multimillonarios, adquisiciones de empresas, crímenes de guante blanco. Lo que vio enseguida era que Tempter gozaba de gran reputación como experto en juzgados. Y que se había jubilado anticipadamente de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, más o menos un año antes. No encontró nada sobre su vida personal, ninguna mención a su esposa o a sus hijos, y nada en los ecos de sociedad. Se dijo a sí misma que debía mirar si llevaba alianza la próxima vez que lo viera. Buscó algún perfil, algún artículo que no tratara tanto de leyes y de argumentos y más de la persona, pero encontró poca cosa. La única historia que vio que contara algo sobre él era una serie de citas en un blog sobre la ciudad relativas a una ley sobre el uso de la correa, que proponía la administración local de uno de los barrios más elegantes. Tempter había argumentado de modo persuasivo y elocuente en contra de la ordenanza local que existía llevar sujetos a todos los perros en todo momento. Esto hizo sonreír a Sloan,
Imaginó al elegante abogado deleitándose en los detalles, a favor y en contra de que los perros anduvieran sueltos. Con sus modestas aptitudes detectivescas en Internet, fue incapaz de encontrar algo que le llevara a cuestionarse la honestidad del abogado. Todo lo que vio y leyó indicaba una dedicación a los principios de la ley y una devoción por la integridad. Encontró un par de webcams que mostraban a Tempter en un entorno universitario hablando sobre algún asunto constitucional profundo. Se preguntó por un instante si Roger había asistido alguna vez a algo así. Revisó todas las menciones para ver si había algo que indicara para quién estaba trabajando Tempter. No logró encontrar nada. Ha sido inútil, pensó. Quien quiera que sea, sigue siendo anónimo. Se preguntó si era realmente algo por lo que preocuparse. Decidió que sí y no. Echó un vistazo al reloj. Vio que eran casi las 2 de la madrugada y se levantó de su escritorio. Dirigió la mirada al contrato de 3 páginas. No seas tonta, se recriminó en voz alta. Ocasiones como esta no se presentan todos los días. Impulsivamente tomó un bolígrafo del escritorio, buscó la última página y estampó su firma en el lugar designado. Metió el contrato en el sobre que Tempter le había proporcionado y lo cerró. Al final de su calle había un buzón. Se dijo a sí misma que debería esperar a mañana. Pero el deseo de poner las cosas en marcha casi la superaba. Se dirigió al cuarto de baño en busca de un viejo y andrajoso albornoz de algodón púrpura. Se puso unas zapatillas raídas, tomó las llaves y el contrato en el sobre y salió sigilosamente de su piso. Al llegar a la doble puerta, revivió la exasperante sensación que había tenido antes y dudó. Ahora es más tarde, se susurró a sí misma. No hay nadie allá afuera. Como un caballo de carreras al que se le abre la compuerta de salida, salió disparada. Cruzó las 2 puertas y bajó los peldaños hasta la acera. No corrió hasta el buzón, fue más bien una veloz marcha militar. Con el albornoz ondeando con cada paso y el ruido de las zapatillas sobre el cemento. Echó un vistazo rápido a su alrededor cuando llegó al omnipresente buzón azul. Vaciló apenas un poco antes de tirar la carta por la ranura, y la cubierta se cerró enseguida con un sonido metálico. Imaginó que era el sonido de su vida cambiando. Se volvió y regresó con movimientos ruidosos a su edificio. Subió los peldaños, cruzó las puertas, oyó el satisfactorio clic que hacían al cerrarse. Siguió escaleras arriba para entrar en su piso. Correr enseguida el cerrojo de seguridad y poner la cadena. Avanzó un paso y, aunque era consciente de que debería apagar todas las luces y acostarse, estaba demasiado alterada. Sabía que lo que necesitaba era dormir profundamente sin soñar, pero también sabía que eso era poco probable. Le venían a la cabeza imágenes de monumentos conmemorativos famosos y sólidamente establecidos, como si todo lo que había estudiado reclamara de repente su atención. Por un segundo, una imagen de su madre se inmiscuyó en ellas. ¿Qué clase de monumento conmemorativo tendrá ella?, se preguntó Sloan. Y entonces, cansada, pero llena de energía ilimitada, dejó a un lado todos los recuerdos de su madre, como si pudiera envolverlos en ropa interior y esconderlos en el fondo de un cajón, como había hecho con su regalo de cumpleaños. La pistola del 45. Se dirigió hacia la cama. 6 nombres, le había dicho el abogado. Me pregunto quiénes son, pensó.